Ok, chicos, ¿cómo están? Hoy día sábado, no sé cómo están con el emoji de adelante, no sé si eligen alguno y me cuentan un poquito cómo se sienten el día de hoy. ¿Cómo están los ánimos hoy día sábado? Última clase también. Ah, ok, che, muchas gracias. ¿Cómo están los demás? ¿Todos muy bien? Ah, perfecto, Freddy, muchas gracias. Ok, chicos, entonces vamos a empezar un poco la clase del día de hoy. Recordemos que hemos visto mucho lo que es gerencia de recursos humanos propiamente dicho, lo que necesita de alguna manera como perfil también a alguien que lidere el área de recursos humanos. También vimos las principales áreas que tenemos, que es reclutamiento, que tiene que ver también con atracción de talento, el tema de desarrollo de talento que también es importante como para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a cerrar básicamente con métricas de recursos humanos o indicadores de recursos humanos. ¿Sí? Cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan tener, ya saben, lo pueden escribir o levantan la mano y por ahí Roxana les apertura también el tema del micrófono. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a implementar o de repente ya tenemos algunos indicadores dentro del área de recursos humanos, es muy importante que cuando uno trabaja con métrica, digamos 5 características que son muy importantes como para poder trabajar indicadores de recursos humanos o métricas de recursos humanos, ¿sí? Las métricas de recursos humanos, como primer punto, chicos, tienen que ser fácilmente mensurables. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ser fácil de medir. No ayuda mucho que yo pueda desarrollar, no sé, 2, 3 días como para poder calcular un solo ratio. Esto se hace muy complejo, tiene que ser súper sencillo, sea que yo utilice las tablas de Excel, sea que yo utilice BI, sea que utilice, si ya tengo un software, de alguna manera esto se hace mucho más sencillo, porque recordemos que todo indicador se trabaja mucho con información. Entonces, es muy importante que sea algo súper sencillo. Cuando trabajamos métricas de recursos humanos, también tiene que estar directamente relacionado con el desempeño del negocio. No puedo trabajar un indicador que no esté alineado mucho a la estrategia del negocio. Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros dividimos, o la experiencia que yo tenía siempre eran indicadores estratégicos, que eran entre 3 o 2 indicadores, y los demás que eran tácticos y los demás que eran de proceso. Entonces, por ejemplo, para una compañía donde yo laboré era muy importante el tema del coste laboral, entonces de alguna manera era un KPI bastante importante porque estaba relacionado mucho con el business del negocio básicamente, sí, eso es muy importante que también lo tengan en cuenta. El tema del KPI o el indicador de recursos humanos también tiene que ser predictivo, esto sí se los recomiendo porque no ayuda mucho en que simplemente yo dé el número, pero no me compare con algo. Tienes que siempre tener un target o visionar y decir, por ejemplo, en este año el turnover que vamos a trabajar en la compañía es de 20%, por ejemplo. Entonces, si ese es tu target, pues vas midiendo un poco la realidad que tienes, pero siempre tienes que visionar qué es lo que tú quieres lograr dentro de recursos humanos propiamente dicho, ¿sí? Otra característica es que tiene que ser de alguna manera aislado de los factores controlados del grupo que está midiendo. ¿A esto qué me refiero? Que es un poco complicado de manejar. Cuando uno trabaja mucho KPI propiamente de recursos humanos, pero lo quieres linkear con otras áreas o correlacionar de alguna manera con otros indicadores, es muy importante que también lo trabajemos de esa forma, ¿sí? Y como quinto, es bastante importante el tema de que te tienes que comparar un poquito con el rubro donde tú estás. O sea, si bien tienes tu dashboard de recursos humanos, es siempre bueno colocar una tercera línea para ver cómo se está moviendo la competencia en los ratios que de alguna manera estamos pidiendo medir dentro del área propiamente dicho, ¿sí? Entonces, son 5 características súper sencillas que hay que tener en cuenta cuando uno elabora el tema de indicadores o métricas de recursos humanos, ¿sí? Es muy importante. Ahora, si nosotros hacemos un poco de research en tema de métricas de recursos humanos, vamos a encontrar 3 conceptos que es importante que lo diferenciemos, ¿sí? Vamos a encontrar HR metrics o indicadores de alguna manera de recursos humanos o métricas de recursos humanos. Y luego vamos a encontrar lo que es HR Analytics, que tiene que ver análisis de recursos humanos, que tiene que ver sobre todo con información. Y un tercer concepto que de repente ustedes ya lo conocen, que está mucho en tendencia ahorita, que es el tema de People Analytics, que si lo traducimos un poco al español, pues es el análisis de personas, ¿sí? Entonces son 3 conceptos claves que hay que diferenciar. Ahora lo vemos. Cuando nosotros hablamos de métricas o de indicadores de recursos humanos, básicamente son
para que nosotros determinemos la eficiencia y la eficacia de las políticas o los procesos que nosotros tenemos en recursos humanos, ¿sí? Es decir, las métricas nos permiten de alguna manera comparar diversos puntos de datos o diferentes puntos de información, ¿sí? Por ejemplo, un indicador que se maneja mucho en recursos humanos tiene que ver con la rotación voluntaria. Es del 5%, por ejemplo, en el 2023, y ahora que estamos empezando el 2024, de repente es un 7.5%, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos comparar y decir que estamos por 50% del año pasado, ¿sí? De alguna manera es un poco la tendencia. La métrica como tal, a veces no nos dicen básicamente la causa, es un tema de diferencia cómo estuve el año pasado y cómo estoy ahora. Es importante, es interesante el tema, pero de alguna manera la tendencia que nosotros tenemos dentro de indicadores de recursos humanos normalmente es lo que ya sucedió, ¿sí? Porque las mediciones que hacemos normalmente sea semanal o sea mensual, pero es algo de un suceso que ya pasó, ¿cierto? Esas es un poco las características que uno tiene como indicadores de recursos humanos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de HR Analytics o de análisis de recursos humanos, básicamente es una vista histórica de las métricas que nosotros tenemos en recursos humanos. Es decir, de alguna manera son mediciones que se hacen a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si miramos en la lista de todas las personas que retiraron de la compañía, agrupadas de repente por unidad de negocio, o agrupadas por áreas, ¿sí? Por un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en el tema del turnover, tú tienes tu turnover general, pero puedes trabajar mucho indicador de rotación por gerencia, cada cuánto tiempo de alguna manera están rotando, o haces la medición trimestral, mensual, semestral, esto mucho depende un poco de la cultura de la compañía también y cómo está establecida. Básicamente el análisis o lo que es el HR Analytics te observa mucho la tendencia a largo tiempo, ¿sí? Analizado básicamente por un grupo laboral o de alguna manera ya te va midiendo mucho el tema de los motivos que uno tiene. Por ejemplo, en el caso del turnover, pues uno ya empieza a investigar cuáles son las causas principales por qué la gente de alguna manera se retira de la compañía, ¿sí? Eso es muy importante. Y como tercer punto, como tercer concepto, pues viene todo lo que es People Analytics, ¿sí? Que tiene que ver mucho con análisis de personas. Básicamente es la cuantificación del performance que hace la gente netamente en los resultados empresariales, ¿sí? Básicamente es lo que nos mide lo que está sucediendo y el impacto que de alguna manera se da dentro de la compañía, ¿sí? Ahora es muy importante, People Analytics trabaja mucho con HR Analytics porque necesitas cruzar mucha información, pero de alguna manera de manera cuantificable. Normalmente cuando uno trabaja People Analytics, normalmente hace mucha correlación con indicador financiero, por ejemplo. Cuando uno habla de coste laboral, no me refiero al coste de planilla propiamente dicho, sino ya lo puedes correlacionar con el indicador de ventas que tiene la compañía o con el EBITDA que de alguna manera pueda estar generando la compañía también, ¿sí? O, por ejemplo, si vamos a algo concreto, si hacemos una medición del indicador de rotación en los últimos 6 trimestres, por ejemplo, y hemos tenido una disminución de ingresos de venta en ese mismo periodo, pues ya puedo establecer cierta correlación de que de repente estoy teniendo mucha rotación, por eso de repente el indicador de ventas está bajando, ¿sí? Normalmente People Analytics ya se trabaja normalmente en un Excel, pero la tendencia es con el tema del software porque para poder correlacionar indicadores que de alguna forma sea que saques de indicador de recursos humanos, o sea, que saques como HR Analytics, tienes mucha data. Entonces, normalmente People Analytics trabaja mucho con software. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora, ustedes dirán, Girasol, pero ¿cuál de los tres es mejor? ¿Sí? Si nosotros escuchamos a nivel conceptual, por ejemplo, la tendencia que estamos teniendo ahora es trabajar mucho lo que es People Analytics, ¿sí? Porque de alguna manera me permite correlacionar mucha información, mucho indicador, no solamente como recursos humanos, sino también con otras áreas, y de alguna manera predecir cierto futuro que de alguna manera puede tener las personas dentro de la compañía, ¿sí? Pero
es muy importante que de repente pues uno lee esto y dice, ah, Girasole, ¿por qué no nos enseñas People Analytics? Porque de alguna manera es todo faseado y mucho depende de qué tan madura, qué tan tecnológica, qué tanto budget de alguna manera tiene la compañía y cuál es su prioridad. ¿Sí? Porque yo no puedo trabajar People Analytics si tú no has trabajado antes HR Analytics o no has trabajado alguna métrica propiamente de recursos humanos. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es como que uno tiene que ver con el otro. Entonces, si de alguna manera las compañías les piden y les dicen, oye, hay que implementar People Analytics, tienes que ver si ya tienes algunas métricas de recursos humanos, si tienes información propiamente dicha como para poder correlacionar, como para que tú puedas implementar netamente lo que es People Analytics, que es un poco la tendencia hoy, ¿sí? Eso es muy importante. Son mucho sol también. Hay un concepto que a mí me gusta mucho si uno busca concepto propiamente dicho como métrica o como concepto. Es que las métricas de recursos humanos para mí son como unos anteojos esenciales, ¿sí? Que sin ellos normalmente pues lo que uno ve es un número, ¿sí? Pero cuando te pones los lentes que netamente tiene que ver el indicador de recursos humanos, le das perspectiva a la compañía. De alguna manera que yo pueda simplemente ver un 7.5 de rotación de personal y no suma, pero cuando me pongo los lentes es un poco analizar ese número. ¿Qué me dice ese número? ¿Sí? Básicamente tienes que adecuar mucho patrón, tendencia, discrepancias, porque recordemos que cada métrica de cada compañía es totalmente diferente. Es algo que se customiza y es algo que se trabaja de acuerdo mucho a la realidad del negocio que también pueda uno de alguna manera estar trabajando o apuntar a trabajar, ¿sí? Es muy importante. Bueno, vamos a empezar un poco con algunas métricas que para mí son muy importantes, que de alguna manera también de repente lo tenemos, y si no lo tenemos, pues de repente lo podemos implementar. Cuando, por ejemplo, uno empieza a implementar métricas de recursos humanos, que es un poco la base, hay tres cosas que a mí me han funcionado muy bien, ¿sí? Uno, tienes que tener disponible la información, porque recordemos que si no tienes información, no puedes trabajar métrica. Ahora, ¿cómo trabajas el tema de la información? Esto depende mucho de la métrica que tú quieres implementar, ¿sí? Para mí es clave el tema de la estrategia de recursos humanos y la prioridad que de alguna manera tienes como HR dentro de la compañía. Por ejemplo, si una priority dentro de la compañía donde estás tiene que ver mucho con el tema de que Girasol, quiero que la gente de alguna manera se sienta motivada dentro de la empresa, entonces vas estableciendo cierta métrica ya, la prioridad es un poco el tema de motivación porque es un poco lo que necesita el negocio. Entonces, por ejemplo, costo de contratación no es algo que sea prioritario como para que yo pueda implementar, ¿sí? Pero si la compañía de repente está sufriendo un cambio estructural o de alguna manera en las compañías que, por ejemplo, trabajan mucho con proyectos y la rotación de alguna manera es siempre continua. Este indicador es importante entonces. ¿Sí? Entonces uno tiene que adecuar mucho las métricas que quiere colocar en la empresa. Y yo siempre lo divido en tres, como les digo, las estratégicas, que básicamente te pegan directamente al negocio cuando vas al tema de la reunión de comité. Tu dashboard lo muestras, pero encuentras 2 o 3 indicadores que están pegando directamente al negocio. Los tácticos, que tienen que ver mucho por área, por decir así. Y finalmente los de procesos, que para mí son indicadores del performance propiamente de recursos humanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de costo de contratación, por ejemplo, que es una métrica bastante interesante que se trabaja en recursos humanos, pues es sencillo. La fórmula básicamente son costos de reclutamiento interno más los costos de reclutamiento externo dividido entre el número de contrataciones que tú has tenido en el mes. Si es que quieres llevar el ratio mensual o quieres llevar el ratio semestral o lo quieres llevar trimestral o semanal, como de alguna manera te acomode el negocio, ¿sí? Ahora, es muy importante que tú estandarices qué es para ti un costo de reclutamiento interno y qué es para ti un costo de reclutamiento externo. Normalmente en costos de reclutamiento externo, pues es de repente la inversión que tú le haces a la consultora como para que te pueda traer personal a la compañía, ¿sí? Pero cuando hablamos de costo de reclutamiento interno, pues puede ser el pago que de alguna manera tú le haces a la contratación de personal, si tienes un software, si de repente estás gastando en publicity, no sé, de repente estás matriculado en Boomerang o estás pagando LinkedIn, ese costo también suma.
gastos de exámenes de salud de repente, pruebas específicas que a veces uno hace que puede ser de drogas o algún otro tipo de exámenes, algunas bonificaciones que se dan en algunas posiciones cuando empiezan en la compañía, etc. Pero tienes que customizar y tienes que tener tu target establecido, qué es para ti un costo de reclutamiento interno o qué elementos tú vas a colocar ahí. Y haces la fórmula, pues, y automáticamente te sale, ¿no? Otro ratio que también es importante es el tema del tiempo de contratación, que de repente es un ratio bastante común dentro de atracción de talento, que es básicamente el tiempo que transcurre desde que inicias el proceso de selección hasta que la persona de alguna manera aceptó el puesto, ¿sí? Es la fecha de inicio del requerimiento menos la fecha de aceptación del candidato. En mi experiencia, yo siempre le agrego un adicional que para mí es realmente, de alguna manera, un tiempo de incorporación, ¿sí? Porque tú puedes empezar el requerimiento de repente el 1 de febrero y la persona te aceptó el cargo ahora 24 de febrero, pero de repente la persona recién va a incorporar el 10 de marzo por el tema de que desvincula o tiene otros temas, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo un tiempo que a mí me gusta medir mucho por tema de tendencia, sobre todo para dar expectativa a los que te hacen el requerimiento, porque normalmente a veces cuando tú dices, oye, ya aceptó la oferta, pues los clientes internos quieren que la persona esté al día siguiente, y no necesariamente es así, ¿sí? Y otra variable que yo trabajo en este ratio es que lo hago por familia de puestos y por el tipo de contratación que también uno hace. Porque una cosa es que contrates a un puesto especializado y otra cosa es cuando haces selección masiva, que necesitas 20, 30 o 50 niños de línea. El tiempo también es diferente. Entonces, les sugiero que hagan esto por familia de puestos, sí, que es muy importante. Y también, si es una vacante, pues estás haciendo selección masiva, por decir así, ¿sí? Otro ratio, de alguna manera, tiene que ver con la calidad de la contratación. Este ratio es bastante complejo, que para mí ya tiene que ver mucho con People Analytics, porque de alguna forma, para que tú puedas medir realmente la persona que de alguna manera atracción de talento trajo, realmente la contratación o es un tipo de talento que de repente está rankeado en un buen porcentaje, se pueden medir. Pero de alguna manera la fórmula te dice así, un indicador A más un indicador B más un indicador C, ¿sí? Básicamente entre la cantidad de indicadores. Entonces, básicamente tratamos de mostrar el valor que un empleado aporta a la compañía, ¿sí? Que eso es muy importante, que no necesariamente tiene que ver con la eficiencia de contratación. No es que yo haya contratado a la persona en una semana y normalmente se hace en 3 semanas. No es eso. Ya les pongo un ejemplo. Básicamente, cuando hablamos de calidad de contratación, por ejemplo, esto es una empresa que trabaja, por ejemplo, una agencia de publicidad que quiere ver un poco lo que es calidad de contratación. Entonces, ellos establecen sus 3 indicadores, ¿sí? El primer indicador, por ejemplo, son los reviews, es decir, qué tanta recomendación ha tenido la compañía en un mes. Por ejemplo, en este caso son 360, en lo que representa 80, ¿sí? O el score de tema de satisfacción, que por ejemplo es 75. Eso lo dividen, ¿cuántos indicadores son? 2, se multiplica por 100, entonces la calidad de contratación que se está teniendo pues es casi un 78%. Esto es básicamente lo que hablamos en People Analytics y es lo que un software de alguna manera te permite manejarlo, ¿sí? De manera un poco menos compleja el tema de procesamiento, ¿sí? Eso es muy importante. Otro indicador, bueno, esto es un poco el benchmark que de repente podemos tener en cuenta. En promedio, el costo de contratación, según la Sociedad de Recursos Humanos, un poco a nivel global, que es casi de $4.700, ¿sí? Porque de alguna manera cuando uno costea todo el tema de contratación, no solamente es el tiempo de la persona que se dedica netamente al tema de reclutamiento, sino también ves el tema de publicidad, algunos costos adicionales y demás que tú haces la trazabilidad. Entonces, digamos que el promedio está en 4.700. Y la tendencia promedio, ojo, hablando un poco de puestos que son focalizados, de alguna manera el tiempo está incrementando, pero el promedio target es 44 días, ¿sí? Que de alguna manera, pues, nos dice una compañía asesora que de alguna manera se llama The Josh Bersin Company, que es una compañía americana, que más o menos ellos trabajan contrataciones a nivel global. Entonces, el promedio de contratación más o menos que les lleva a ellos es de 44 días, ¿sí? Entonces, un poco
de repente información que nos puede permitir mostrar a las compañías donde estamos como para que más o menos se den cuenta o se den idea más o menos cuánto cuesta y cuánto es que en promedio se demoran las contrataciones. Y esto mucho depende del perfil de puesto también. Este es un indicador que a mí me gusta mucho, que normalmente en las compañías lo llamamos como clima laboral o de repente con la encuesta de satisfacción de empleados, ¿sí? Que en este caso se llama el Employee Net Promoter Score, que tiene que ver netamente con satisfacción de compañía o satisfacción de empleado hacia la compañía, que es un poco la tendencia en tema de mediciones cuando uno hace clima, no sacas un promedio general, no es que, por ejemplo, mi escala de Likert puede tener 4 y de ahí saco mi promedio general de todos y me arraja un poquito el porcentaje de clima que de repente yo puedo estar trabajando en la compañía, ¿sí? Ahora se está midiendo diferente. Es básicamente cuántos empleados realmente están satisfechos dentro de la compañía. ¿A qué se refiere la fórmula? Son número de promotores menos número de detractores entre la cantidad de participantes de por 100. ¿A qué me refiero con esto, básicamente? Las encuestas de clima o las encuestas de satisfacción de empleado, pues están manejando esta escala de Likert desde el 0 hasta el 10. Cada pregunta que tú tienes, de alguna manera tiene esta escala, ¿sí? Entonces, el empleado elige. De 0 a 6, para mí son detractores. De 7 a 8 es personal indeciso, los pasivos, cuando normalmente es lo que se llama. Y entre el 9 y el 10 son los promotores, son los que realmente están contentos dentro de la compañía. Cuando tú haces score, trabajas en EPS, dejas de lado un poco los pasivos y simplemente trabajas con los detractores y con los promotores. Haces una resta, divides entre la cantidad de participantes y esto lo multiplicas a nivel porcentual y es el resultado que te sale, ¿sí? La estrategia normalmente que se trabaja acá es que el detractor pase a ser un pasivo y del pasivo de alguna manera pase a ser un promotor. Porque el promotor realmente es alguien que tú lo puedes utilizar hasta como embajador de marca, como para que de alguna manera contagie o influencie un poco al grupo que realmente se siente muy bien dentro de la compañía, ¿sí? En el tema del NPS, pues entre 40 y 50% que tú puedas tener, es decir, si la mitad de la población que de alguna manera participa en la encuesta de la compañía está como promotor, pues estás en un excelente puntaje, ¿sí? Si tienes el 20% de la compañía o de la plantilla que de alguna manera participa en la encuesta, pues sigue siendo bueno. Entre el 10 y el 20%, pues ya estamos como que en rojo. Si ya trabajamos 10% o inferior a eso, pues sí ya toca de alguna manera replantear algunas actividades como para incrementar tu cantidad de promotores dentro de la compañía, ¿sí? Es un poco la tendencia de medición que se hace ahora en encuesta de clima o en tema de experiencia de empleado o satisfacción de empleado, como de repente se les acomode llamar. Este, por ejemplo, es una herramienta que a mí me gustó mucho, porque es una herramienta interactiva, se llama Beacon, que te mide netamente la encuesta, está dividida entre compromiso, wellness y el tema de diversidad. Te trabaja esas 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, te hace el ranking en base por dimensión y, por ejemplo, en tema de compromiso, commitment, pues tienes las dimensiones regulares que uno trabaja en clima, que puede ser liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo, etcétera, ¿sí? Y en tema de wellness, trabaja mucho el tema de seguridad y mucho lo que es salud de empleado y incluye todo lo que es diversidad e inclusión, que son preguntas asociadas ya netamente, digamos, a ese factor, ¿sí? Te saca el cálculo, pues sí, ya tienes la herramienta. Lo bueno de esta herramienta, más allá del puntaje o del cálculo, es que tú interactúas. Es como como una red social, por decir, como una IG, solamente que es totalmente anónimo. Sí, o sea, tú acá, a tu jefe, tú puedes decir, Girasol es una persona que de repente le gusta mucho desarrollar el talento de la gente y rescato eso. O tú puedes poner algún complaint de alguien, no, en mi área, el trabajo en equipo, hay que mejorarlo porque siento que no nos dan los objetivos claros. Entonces, el jefe del área puede visualizar ese tipo de comentarios o preguntas y responder y colocar qué acción se puede desarrollar, ¿sí? Es totalmente anónimo, lo único que hace, por ejemplo, uno que es jefe de área, lo único que tú visualizas son reviews generales. O sea, ni siquiera se genera un código ni nada, es totalmente anónimo el tema de la herramienta. Entonces, es una herramienta que bastante dinámica, bastante práctica, se llama Beacon,
Claro, hay que pagar, no es gratis, pero es un software bastante interesante, ¿no? Si es que queremos trabajar mucho el tema de NPS o el tema de experiencia empleada. Otro ratio que de repente, pues sí lo conocen, porque se maneja mucho, es el tema de la tasa de ausentismo o la tasa de absentismo, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Básicamente acá que tú colocas el número de ausencias injustificadas dividido entre el número de días laborables y esto lo multiplicas a nivel porcentual, ¿sí? Ojo que cuando estamos hablando de tasa de ausentismo, estamos hablando de ausencias no programadas que pueden tener diversas causas. Acá yo que les recomiendo, por ejemplo, en industria, cuando uno trabaja y tiene mucho headcount de personal operativo, niños de línea, y tienes el staff administrativo, que de repente puede ser un 80-20. Por ejemplo, para mí el tema de las vacaciones no es una ausencia injustificada, es una ausencia justificada porque la gente se tiene que ir de vacaciones. El tema de los descansos médicos tampoco es una causa injustificada, es una causa justificada, ¿sí? Porque de alguna manera, pues, la persona necesita descansar por un tema de mejorar un poco el tema de salud. Sí, eso es muy importante. Algunos beneficios que tiene la compañía, sea que te dé libre el día del cumpleaños o las licencias de paternidad, que a veces uno los extiende, no los trabaja 10, sino los trabaja 30 días, o las licencias de maternidad, que son 98 días, si es que la memoria no me falla, y eso a veces se amplía, eso es una ausencia justificada, entonces eso no entra dentro del ratio como para que tú lo puedas declarar como dentro de tu tasa de ausentismo, ¿sí? Eso es muy importante. Hay que aislar todas esas variables al momento de calcular un poco en la tasa de ausentismo y dividirlo dentro de los números laborables. Por ejemplo, nosotros en industria, yo tengo un número establecido porque ellos trabajan con horas laborables, porque no consideran domingos y no consideran sábados que no se trabajan, ¿sí? Entonces, ellos ya tienen establecido de alguna manera las horas laborables que se tienen, ¿sí? Que es importante. Con el staff administrativo no necesariamente es así, porque las horas laborables de repente son mayores o son menores, esto depende mucho. Entonces, tienes que alinear mucho, digamos, con qué días laborables vas a trabajar, ¿sí? Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Más allá del número, tienes que hacer tu pareto de causas, ¿sí? Que para mí eso es de alguna manera lo más esencial del indicador. Tienes que saber por qué la gente no está viniendo a trabajar a la compañía, sea por un tema de service, sea que de alguna manera seguimiento un poco, si alguien de repente está teniendo mucho ausentismo en la compañía o en un área focalizada. Es muy importante trabajarlo de esa manera también, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta con algún indicador o todo está quedando totalmente claro. Si todo está claro, no sé si me ponen el check o me colocan que está ok, por decir así. ¿Sí? Silencio, esa aprobación como dice mi jefe. Ok. Hay otro ratio u otra métrica que también es importante tenerlo en cuenta, que es la tasa de crecimiento de empleados, ¿sí? Básicamente es el porcentaje de crecimiento de personal a nivel headcount que tú manejas, que básicamente es número de empleados en el punto B menos número de empleados en el punto A dividido entre el número de empleados en el punto A y esto lo multiplicas a nivel porcentual. Esto básicamente te da una perspectiva de cuánto está creciendo tu headcount dentro de la compañía y lo puedes trabajar por familia de puestos, por áreas, por gerencias de alguna manera. Eso mucho depende de la necesidad que pueda tener el negocio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros queremos medir la tasa de crecimiento que hemos tenido en el 2022, pues básicamente es, necesito saber cuántos empleados yo tenía en enero del 2022. Imaginemos que de repente eran 210. La cantidad de empleados que yo tengo a diciembre del 2022, que imaginemos que son 345, entonces hago mi resta, 345 menos 210, entre los 210, esto lo multiplico a nivel porcentual 100, y lo que me sale pues es una tasa de crecimiento del 64% en el periodo del 2022, ¿sí? Este indicador yo lo llevo, por ejemplo, de manera trimestral, ayuda mucho, sobre todo cuando uno trabaja headcount o en tema de industria también, porque se valora mucho el tema del coste laboral para el tema de los business, pero uno lo va adecuando, ¿sí? Pero es un ratio sencillo de medir, simplemente hay que trabajar mucho con el tema de payroll, pero es un indicador recomendable también que puede ir en su dashboard de recursos humanos, ¿sí?
Este es el ratio que de repente suena mucho, que es el tema de rotación de personal o es el tema de turnover, que es un poco lo que se dice en inglés, que básicamente es el número de salida de empleados entre el número de empleados al inicio, esto dividido a nivel porcentual, ¿sí? Básicamente la tasa de rotación te revela cuántas personas se van de la compañía. Cuando nosotros hablamos de rotación, normalmente este indicador se divide en dos: la tasa de rotación voluntaria y la tasa de rotación involuntaria. Cuando hablamos de tasa de rotación voluntaria, estamos hablando cuando el empleado decide salir de la compañía, o sea, es decisión del colaborador salir de la compañía, ¿sí? Cuando hablamos de la rotación involuntaria, cuando hablamos de la rotación voluntaria, es cuando la compañía decide ya no contar los servicios de esta persona, ¿sí? O sea, es decisión de empresa. Normalmente el ratio se divide en eso, en decisión de empleado, que es rotación involuntaria, y decisión de empresa, que es rotación voluntaria. ¿Sí? Normalmente se maneja ese ratio. Ahora, para que tú puedas de alguna manera ofrecer un poco cómo está rotando tu fuerza laboral dentro de la compañía, lo que yo les sugiero es que incluyan otras métricas, porque para mí un ratio de recursos humanos solito no funciona. Lo que sí les sugiero es que siempre correlacionen, entrelacen y más o menos vean, ¿no? Por ejemplo, para el tema de rotación de personal ayuda mucho los indicadores de performance, por ejemplo. Si un empleado de alto desempeño, que es tu high potential, decide irse de la compañía, el impacto es mucho más grande para la empresa, ¿sí? Pero si un empleado que de repente está performando por debajo y está en una cajita rojita y de pronto se va de la compañía, de alguna manera el impacto no es tan alto. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, tener esa perspectiva o esa visibilidad es muy importante cuando uno trabaja mucho el tema de rotación. Ahora, cuando uno trabaja rotación, también hay que verlo por áreas, por gerencias, de acuerdo un poco cómo está el tema de la estructura, porque normalmente cuando uno establece porcentaje de rotación general, que puede ser, depende un poco del negocio, porque, por ejemplo, en un tema de outsourcing, o si hablamos un poquito en empresas que de alguna manera terciarizan personal, la tasa de rotación pues está como que entre 30 y 35%, porque es propio del negocio, ¿sí? Pero cuando yo desmembro ese 30-35% y lo empiezo a ver por gerencias, porque la cantidad de headcount también varía, entonces mi porcentaje ya no va a ser 30%, de repente va a ser menor. Es muy importante que también establezcamos las metas de comparación, si bien lo tenemos a nivel general, también a nivel focalizado, de acuerdo un poco al headcount que pueda tener cada área o cada gerencia, de acuerdo un poco con el tema de la estructura. Y también trabajarlo mucho por familia, puesto que también ayuda mucho, ¿sí? Hay unas encuestas que normalmente uno hace cuando hay tasa de rotación, sobre todo involuntaria, que básicamente pues tiene que responder algunas preguntas claves, que básicamente es quiénes son los que se están yendo de la compañía. Es algo que tú tienes que saber y tienes que medir también. Son los nuevos empleados o de alguna manera es la gente que tiene ya tiempo en la compañía, también es una variable que tienes que incluir en tu tasa de rotación. Porque cuando tú vas al comité y tú dices, oye, no, este mes estamos con 10% de rotación, el comité te va a decir, ah, no, Girasol, pero explícame cuál es ese 10%, entonces tienes que hacer tu Pareto. De ese 10%, por ejemplo, el 2% es gente que tiene menos de 3 meses en la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que estoy trayendo no se está quedando, ¿sí? El otro 8%, por decir así, es la gente que está entre 3 y 6 meses. Entonces, en base a eso, yo puedo estimar que en promedio la gente de la compañía solamente se queda 6 meses. ¿Sí? Entonces, es muy importante que uno también pueda trabajar eso. Sobre todo, yo hago medición mucho a los 3 meses con la gente de atracción de talento. Cuando entra la nueva compañía, cuando entra, perdón, el nuevo empleado a la empresa, pues se hace una medición de 3 meses. Si la persona supera los 3 meses, para mí, de alguna manera, es algo importante. Quiere decir que atracción de talento, de alguna manera, está superando el performance, ¿sí? Que es importante también verlo de esa forma. Luego también hay que ver un poco, de repente necesitas capacitar, relaborar o algo así en temas de job posting, porque si la gente nueva se te está yendo rápido de la compañía, algo está fallando dentro de la estrategia de talento que puedas estar desarrollando. Entonces, es muy importante que también lo veas, ¿sí? Ahora, si la gente que tiene más tiempo en la compañía de alguna manera se está yendo,
pues también hay que ver un poco la causa, ¿sí? De repente, normalmente es un tema salarial o un tema de relación con el jefe o un tema de que de repente no se sienten desarrollados dentro de la compañía, pero es siempre averiguar sobre todo el high potential que retira de la compañía. Es muy importante hacer un interview y saber realmente por qué se está retirando de la compañía. Eso ayuda mucho, ¿sí? Eso va un poco mucho con el tema de credibilidad o confianza que puedan tener con la cabeza de recursos humanos, porque la realidad nos dice a veces que la gente que se va de la compañía cuando hacen los interviews, pues les cuesta un poco expresar realmente cuál es la razón real de que se están yendo de la empresa, pero es algo que se puede ir trabajando. Esto mucho depende de la confianza que tú tienes o la credibilidad que de alguna manera tú generas también dentro de la empresa, ¿sí? Esto es un poco ya métricas de la parte hard de recursos humanos, que también es importante que tú lo puedas manejar dentro de tu dashboard, que tiene que ver netamente con promedios salariales. Sobre todo esto ayuda cuando uno trabaja en los valles dentro de recursos humanos, ¿sí? Es netamente la suma de salarios de todos los miembros de un grupo específico. Esto tiene que ver mucho con estructura salarial, sea que tú manejes el modelo Mercer, o sea que tú trabajes en el modelo High Group, de acuerdo un poco sea un N1, un N2, un N3, esto mucho depende de cómo esté, pero todos son de un grupo específico, es decir, de repente puro analistas, ¿sí? Los salarios de todos los analistas de un área específica o de toda la compañía, dividido entre la cantidad de ocupantes o los números miembros del grupo, ¿sí? Básicamente, te arroja un poco el promedio como para que tú le puedas dar tendencia y puedas ver y mostrar, decir, oye, mira, a nivel analistas o a nivel coordinadores o a nivel supervisor o a nivel managers o a nivel operadores, mi tendencia promedio más o menos está así, ¿sí? Ahora, ¿para qué te sirve esto? Y yo qué les recomiendo, que de alguna manera siempre hagamos un comparativo con lo que está afuera, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla podemos ver los salarios mínimos que nosotros tenemos ahorita en América Latina, que siempre hay que verlo a nivel global. Si la compañía, si bien no es global, pues de alguna manera te da cierta tendencia. Pero si tu compañía realmente es global, pues sí ayuda mucho este tema de información. Y también tú como cabeza del área de recursos humanos, como gerente de recursos humanos, tienes que manejar esta data, porque de alguna manera también sube, ¿sí? Por ejemplo, Perú, no es que esté casi al último, porque esto está en orden alfabético, ¿sí? Perú estamos con 1025 ahorita, no hay proyección de que de repente incremento haya este año, o al menos es lo que básicamente dicen un poco el tema político. Entonces, si lo dolarizamos, más o menos estamos en $277. Si revisamos un poco la tabla, quien paga más de repente es Costa Rica, ¿sí? Con $687, porque su salario mínimo más o menos es mayor un poco de todos los países que nosotros tenemos dentro de Latinoamérica, ¿sí? Bueno, de todas maneras, pues quien de alguna manera está con el salario mucho más bajito es Venezuela, que sabemos básicamente a qué se debe, ¿no? Que en promedio pues están con $3 el salario básico, y esto estamos hablando de un salario per month, o sea, de mes, ¿sí? Entonces, esto también te da perspectiva como para que puedas plantear el tema de estructura salarial o estrategia de alguna manera en tema de salarios dentro de la empresa, ¿sí? También es bueno que veas un poco cómo está el mundo, que esta es una data que a mí me interesó mucho, que justo recién está investigando un poquito de todo lo que tiene que ver a nivel salarial. Esto es un poco en Europa, esto está en euros, ¿sí? Entonces ahí vemos un poquito la tabla azules del 2014 comparado con el 2024, que es la tablita amarilla, como que para ver un poquito la diferencia en 10 años, quién ha incrementado más. Luxemburgo es el país que de alguna manera en Europa te paga por encima, o los que están rankeando, que pagan por encima de los 2.500 euros, que de alguna manera luego sigue Irlanda. Básicamente tiene que ir con tema de Países Bajos. También está Alemania, que de alguna forma también está pagando por 2.000 euros, que es el salario básico. Y ahí tenemos los demás países. Al final está Estados Unidos, que si revisamos un poquito pues, el salario de Estados Unidos, esto también varía de acuerdo al estado, pero en promedio están por encima de los 1.000 euros, ¿sí? Es muy importante que también uno tenga visibilidad y más o menos va viendo dónde es que los salarios de alguna manera están mejor, ¿sí? Es muy importante también tener esta perspectiva.
Este es otro ratio también que tiene que ver mucho con la parte hard, que tiene que ver penetración del rango salarial, es decir, qué tan efectivo de alguna manera está siendo en tema de salarios, ¿sí? Que es el salario actual menos el rango mínimo dividido entre el rango máximo menos el rango mínimo, que es un poco confuso la fórmula, ¿no? Pero esto te mide realmente qué tan bien tú le estás pagando a un empleado en relación con un grupo salarial, ¿sí? Ahora les explico de qué se trata. Tú tienes que identificar sí o sí tu valor mínimo y de alguna manera el rango salarial estimado de un puesto al empleado. Imaginemos que son analistas, ¿sí? Restas el salario mínimo que tú tienes del analista. Todos tus analistas, de repente el salario mínimo pueden ser 2.000 soles, ¿sí? Con el salario actual de alguna manera del empleado. Luego divides esto, que básicamente tú estableces un máximo mínimo, es decir, el analista que gana más chico y el analista que gana más, ¿sí? Y esto se multiplica por 100. ¿A qué me refiero? Básicamente, el ejemplo gráfico está acá, ¿sí? Por ejemplo, tú estableces un mínimo. De repente, el mínimo que yo quiero que mis analistas ganen, en este caso, pues es anual. Imaginemos que sean 4.500 soles, ¿sí? Lo mínimo que yo voy a pagar o lo medio como para poder contratar o poder promocionar, que básicamente es tendencia media, puede ser 5.500. Y el tope de repente son 6.000 soles, ¿sí? Entonces, si tengo la mayoría de los analistas, que en este caso, por ejemplo, es 66%, quiere decir que no estoy pagando tan mal, ¿sí? Que es importante un poco la lectura que le da. Ojo, cuando hablamos de esto, es que yo estoy trabajando mi estructura salarial con mercado externo también. Sí, es muy importante que tengamos esa visibilidad, porque a veces uno hace penetración de rango salarial simplemente con los salarios internos, y a veces te puede dar cierta visibilidad. Internamente tú puedes estar pagando muy bien, pero cuando tú sales a ver el mercado y te comparas, de repente el gap no es tan chico como tú esperas. Entonces es muy importante que también esto se compare un poco con el mercado, con el rubro que de alguna manera tiene tu compañía. Eso es muy importante. Hay un estudio de Michael Page, por ejemplo, que te habla del estudio de remuneración que hicieron en el 2023. Que básicamente te permite detectar un poquito ciertas tendencias que está teniendo el mercado en algunos grupos de alguna manera de puestos, ¿sí? Entonces, un poquito lo que te dice la estadística es que el 78% más o menos se encuentra trabajando en tiempo completo, que quiere decir que Perú, la fuerza laboral es full time. Sí, normalmente los part-time puede estar un poco en el tema de los holding de los fast food, pero eso representa más o menos como un 25%, ¿sí? Tenemos casi el 14% que está buscando empleados, 5% que de alguna manera son freelos y 3% que está trabajando remotamente, que también ya es una tendencia en Perú que de alguna manera también está creciendo, ¿sí? Hay algunas posiciones dentro de las compañías en Perú, que es un poco el estudio que hizo Michael Page, más o menos el 40% ya tiene posiciones de manager, el otro 45% pues está subdividido entre analistas, especialistas, coordinadores, tenemos 8% que tiene que ver mucho con el tema de cabeza, si es el director, si es el VP de la compañía, 3% es el C-Level, que netamente tiene que ver ya como que un presidente de directorio, etcétera. Y el 1.7 son los internos, que nosotros hablamos ya netamente de los trainees o los practicantes que de alguna manera tenemos, ¿sí? Que es un poco el estudio que hizo Michael Page. Igual si ustedes la buscan, lo van a encontrar libremente también en el internet, que esto está a disposición, ¿sí? En el tema de las métricas de recursos humanos, chicos, es muy importante que para mí es clave que no lo vean de manera individual. Todas las métricas que hemos visto que de repente son tendencia o de repente toca algunos propiamente dicho, no lo vean de manera, por eso les digo, un indicador suelto de recursos humanos no ayuda. Tienes que trabajar tu dashboard. Sí o sí lo tienes que mostrar de manera integral. Por ejemplo, esto es un ejemplo de SAP, que ellos tienen su software, que sabemos que es el Success Factor. Ellos te hacen, por ejemplo, visualmente, tú lo ves así. Si es que tu compañía tiene SAP Success Factor, pues tú ves las métricas de esta forma. Y es diferente cuando tú vas al comité o vas a mostrar indicadores de recursos humanos de una manera visual, que también es muy importante trabajarlo de esta forma, ¿no? Porque acá tú puedes ver un poquito, claro, esto mucho depende de la tecnología que te da la compañía,
pero acá pues ya es totalmente automatizado, ¿sí? Si tú haces una reunión, pues mueves y ves, pero visualmente esto me dice mucho, ¿sí? Ahora, si no tenemos SAP, hay otra herramienta también que es mucho de boga ahora que yo les recomiendo, que por ejemplo, la última empresa donde yo trabajé, implementando indicadores de recursos humanos propiamente dicho, porque no teníamos uno, lo trabajé en BI, ¿sí? Que básicamente es un modelo como el que ustedes pueden ver. Power BI es una herramienta un poco más elaborada que un Excel, por decir así, que te permite hacer plantillas o dashboard propiamente dicho de recursos humanos. BI gratis también te permite hacer esto, porque en el proyecto que yo trabajé netamente lo hice con BI gratis. Ahora, si tienes presupuesto para poder pagar suscripción de BI, pues tienes mucho más recursos y puedes hacerlo visualmente de repente mucho más elaborado, por decirlo así. Pero lo que yo les muestro acá es con BI Free. Entonces, sí se puede trabajar. ¿Por qué les digo que el tema de visual es importante? Porque normalmente mostrar un número suelto no capta mucho, pero si tú le pones un poco de color, le pones barras, le pones gráficos, como que te va a llamar mucho el tema de la atención, ¿sí? Por ejemplo, acá tú puedes ver la cantidad de empleados que tú tienes en la compañía, quiénes son hombres, qué son los indicadores demográficos, perdón, que regularmente siempre tiene un dashboard de recursos humanos, ¿sí? Y al costado ya puedes ver un poquito, de repente, indicador de género, puedes ver un poquito el tema de rango salarial, etcétera, pero tú lo vas agrupando de acuerdo mucho a lo que la compañía donde estás o donde de repente apuntas a trabajar, de alguna manera les interesa ver el tema de dashboard de recursos humanos, es muy importante, ¿sí? Bueno, esto es un poco mucho más visual, mucho más elaborado, que existen diversos software como para poder trabajar esto. Algunos son gratuitos o tú puedes contratar el que mejor se adecue. Si uno busca en internet, pues va a encontrar un montón de proveedores para que te pueda trabajar el tema del dashboard, ¿sí? Que te lo hacen gráficamente, con dibujitos, como el caso de acá, por ejemplo, con gráficos y todo lo demás que ayuda mucho visualmente. Claro, esto mucho depende, insisto, del budget que uno tiene, porque el error más grande que yo puedo cometer dentro de recursos humanos es que yo pueda tener un recurso exclusivo que esté todo el día tratando de agarrar de alguna manera este tipo de dashboard, por ejemplo, en Excel. Se complica un poco. De repente es posible, pero no creo que te gastes un día haciendo esto. Debe ser un proceso mucho más elaborado. Entonces, que yo invierta a una persona para que esto me haga en Excel, pues se complica mucho, ¿sí? Si yo trabajo en Excel, puedo llegar de repente hasta este nivel, que de repente es un poco más demandante, pero lo puedo hacer, ¿sí? Entonces es muy importante también analizar eso, cuánto tiempo le estoy dedicando a hacer el dashboard de recursos humanos. Si consideras que es muy demandante, no nos metamos de alguna forma a hacer un dashboard muy elaborado. Si es que tú no tienes la herramienta tecnológica que de alguna manera te permita hacer un dashboard, ¿sí? Porque el tema del dashboard con las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, el tema de recopilar la información. Porque recordemos que el primer lanzamiento tú tienes el dashboard de un mes, si es que estás empezando a implementar, pero ese dashboard tiene que evolucionar, se tiene que hacer un mantenimiento, ¿sí? Entonces, es todo un flujo que tú tienes que establecer. Entonces, si para ti se te complica mucho recopilar información, pues primero hay que trabajar con eso. ¿De dónde voy a sacar la data para colocar al dashboard? Porque si no existe data, pues no me voy a inventar el número. Sí, es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que es un poco lo que nos dice. Hay que buscar forma de recopilar datos nuevos o de alguna manera interpretarlos de forma estadística, que eso es muy importante. Cuando uno va a implementar dashboard de recursos humanos o si estamos en la base, digamos, para mí el primer nivel es esto, las métricas de recursos humanos, es que tienes que tener claro de dónde vas a sacar la información, cada cuánto tiempo le vas a hacer mantenimiento, cada cuánto tiempo lo vas a revisar. Y lo más importante, tiene que ser algo creíble. Tú no puedes poner datos fake acá, no puedes decir, oye, me estoy estimando que la rotación este año lo voy a tener en 30% y más o menos puedo hacer mi proyección por gerencia, puedes hacer eso, pero igual tienes que mostrar un poco la realidad de la compañía, eso es muy importante, ¿sí? Ahora, la herramienta más sencilla cuando uno no tiene un dashboard de recursos humanos en la compañía y no tiene ningún tipo de métrica, normalmente ayuda mucho el tema de las encuestas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quise medir calidad de entrenamiento, que es un indicador también que se mire, que son las horas de entrenamiento, por decir así,
se empezó a hacer focus o entrevistas con la misma gente, a hacer una pregunta súper sencilla, es decir, ¿de cuánto calificas los entrenamientos que da la compañía de 0 a 10? Y automáticamente te responde, ¿sí? 3, 5 preguntas súper básicas que de alguna manera me permite recopilar información de la gente, si es que yo no tengo dónde hacerlo, como para poder mostrar mi primera fotografía de alguna manera de métrica. Y es algo que ya se establece y tú ya dejas de alguna forma de repente una herramienta online, que puede ser un SurveyMonkey, donde cada mes, de alguna manera, la gente que ya participó, tuvo algún tipo de entrenamiento, le llega la encuesta y me llena automáticamente la respuesta y esto se tabula automáticamente para mostrar de repente satisfacción de entrenamiento. Sí, pero lo tienes que trabajar fase por fase en caso no tengas de alguna manera métricas dentro de la compañía, ¿sí? Ahora, el tema de que tú trabajes métrica dentro de recursos humanos también ayuda mucho porque quitas mucho el tema de la especulación. Yo me acuerdo que en la primera compañía que yo entré a trabajar no habían métricas, no teníamos nada más que el tema de rotación, que era algo que se medía, pero era un número suelto, era el único indicador que tenía de recursos humanos. Entonces mi jefa me dijo, quiero hacer un dashboard de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro del comité hablaban como que mucha especulación. Oye, no, la gente está a 10% de rotación. Creo que la gente está con 90% de satisfacción en el tema de entrenamientos. O el tema de promedio de salarial, creo que está, o sea, especulas mucho. Pero cuando tienes ya un dashboard y tienes un número, tú como cabeza de recursos humanos también generas mucho posicionamiento, porque ya estás hablando con datos reales, estás hablando con números, que es un poco la base de la gestión que uno también tiene como gerente de recursos humanos. Sí, eso es muy importante. De alguna forma, como yo les digo, el tema de los ratios de recursos humanos es muy importante verlo correlacionado, hacer un poquito de People Analytics, porque es muy importante. No miren de alguna manera ratios sueltos. Si tienen el dashboard puesto, por ejemplo, si es que vemos el visual acá, he tenido 957 contrataciones, ¿sí? Que han pero lo puedo correlacionar con 928 terminaciones. O sea, contraté 950, pero se han ido 928 personas. Entonces, algo está pasando, tienes que correlacionar eso. Oye, Girasol, pero ¿por qué pareciera que entra uno y sale el otro? O sea, al final estoy gastando plata en contratar y en sacar un poco a la gente de la compañía, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, tienes que hacer esa separación. A ver, de los que estoy contratando, ¿qué es? ¿Es por proyecto? ¿Es por reemplazo? ¿Sí? O los que se están yendo, ¿quiénes son? Entonces, ayuda mucho a comparar con los 1017 de repente de apertura de posiciones que ha tenido la compañía. ¿Sí? Eso me da un visual de decir, oye, tengo 1000 vacantes, pero de las 1000 vacantes estoy contratando 950 personas y se están yendo casi la misma cantidad de personas. Algo está pasando, ¿sí? Así es como uno de alguna manera tiene que analizar su dashboard. Cuando tú presentas el dashboard de recursos humanos al comité o al tema de tu jefa, lo tienes que visualizar así y tienes que hacer la investigación en base a eso. Tienes que tener también una explicación al costado. O sea, si bien están los números, tienes que tener un poco de detalle al costado y decir, mira, efectivamente, hires y terminaciones están a la par, pero las terminaciones son puestos diferentes a lo que yo estoy contratando. Sí, porque de repente la compañía está en downsizing, por eso es que estamos sacando tantas personas. Sí, entonces hay que buscar mucha explicación al momento de explicar también las métricas que uno tiene dentro de recursos humanos. Eso es muy importante. Lo que nos dice un poco la estadística, que es algo muy importante también a tener en cuenta, es que ya estamos viendo que más del 80% a nivel mundial, esto ya es mundo, pues ya están utilizando algún tipo de inteligencia artificial en temas de human resources, ¿sí? Sobre todo en tema de atracción de talento, el tema de tracking, que era un poco lo que veíamos, o el tema para poder trabajar en métrica. Esto mucho depende, ojo, si tú eres una empresa pequeña, el Excel ayuda porque tu volumen es chico, entonces puedes trabajar con esa herramienta. Pero si hablamos de una corporación, pues ellos ya, de alguna manera, ya no se trabaja mucho con Excel, ¿sí? O sea, al menos no para poder hacer indicadores. Para la información, sí, porque Excel hasta ahora sigue siendo una herramienta bastante interesante, aunque creo que ya salió una nueva que una amiga me pasó, que me parece que se llama Rose, que tiene que ver, RAW, me parece, RAW,
que ya tiene que ver con inteligencia artificial, donde tú trasladas tu base de datos y ya te hace los cálculos, básicamente todo lo que tú, en vez de las fórmulas que nosotros tenemos en el Excel, ya la inteligencia artificial lo tiene programado, entonces ya te arroja mucho el indicador. El software es gratuito, pero ojo, acá es muy importante con el tema de inteligencia artificial, que es algo que de repente hasta ahora se está buscando el tema de reglamentación. Si bien tenemos software que son gratuitos, hay que tener muy importante la información que uno coloca ahí, porque lo que es gratuito no necesariamente es confidencial. Entonces, uno que es, sobre todo, gerente de recursos humanos, yo no trabajo con software gratuito sin información que es sensible, ¿sí? O sea, por ejemplo, el tema salarial, no hay forma de que lo trabaje con un software gratuito, porque no tengo el control de la seguridad y de que mi información realmente no esté saliendo para afuera, ¿sí? Se trabajan otros temas, algo que de repente no es muy sensible para la compañía, ¿sí? Que es un poco ya lo que una como cabeza de recursos humanos pues también decide, sí, que es muy importante. Pero para esto, pues también sabemos que los software de inteligencia artificial también son pagados y te garantizan mucho el tema de confiabilidad, como Picon, por ejemplo, es inteligencia artificial, pero es un software que uno necesita pagar para poder adquirir un poco todos los servicios que tiene. Y cuando haces la contratación con ellos, pues firmas tú un contrato de confidencialidad donde todos los datos que se están trabajando simplemente tienen acceso pues las personas que tú designas, ¿no? Si es un trabajador de la compañía tiene acceso, pero si tú no eres trabajador de la compañía, no accedes a ese tipo de información, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora, la tendencia también que nos está dando ahora es que muchas de las compañías pues ya estás incluyendo mucho concepto de diversidad, inclusión o equidad de alguna forma, ¿sí? Por ejemplo, yo participo en un programa que tiene que ver mucho con equidad salarial, sobre todo en niveles de alguna manera de managers que son mujeres, que de alguna manera se está buscando ampliar un poco el tema del porcentaje. Una amiga también participa en eso también, por ejemplo, en el tema de MINA, donde de alguna manera se está buscando cerrar el gap. Ojo, que el tema de equidad para mí no es que uno le tiene que ganar a los hombres, no es la perspectiva que yo tengo. Para mí es que tú amplíes un poquito el interés, por ejemplo, de las mujeres hacia las carreras STEM, por ejemplo, que tienen que ver mucho con science, tecnología y todo lo que es management propiamente dicho, sobre todo a nivel de ingenierías, incrementar un poco el interés de las mujeres para esas carreras, ¿no? Que es un poco lo que también se trabaja, que para mí eso tiene que ver mucho con el tema de equidad, ¿sí? Pero son conceptos que de alguna manera uno va trabajando en la compañía que está, ojo, mucho depende de la cultura organizacional de la empresa. Toda métrica funciona siempre y cuando la compañía lo necesite, o sea, su prioridad. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo implementé el dashboard en mi primera posición de liderazgo de un equipo, me reuní con el comité y les dije cuál es la prioridad del negocio desde personas, qué indicador le van a dar más foco, entonces es lo que voy a implementar y es lo que de alguna manera voy a trabajar primero, ¿sí? Porque las prioridades también te lo tiene que dar el negocio, eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y como les digo, el tema de las métricas de recursos humanos está muy asociado pues, al tema del rubro, al tema del tamaño, a la estrategia competitiva. Por ejemplo, en la experiencia laboral que yo he tenido compañías donde el tema del coste laboral era totalmente valioso, compañías donde el tema de NPS era totalmente estratégico, sí o sí se tenía que trabajar en eso porque era prioritario de la compañía. He tenido donde el tema de entrenamiento, por ejemplo, era algo clave en otra compañía que trabajé, porque básicamente era la razón de ser de la empresa, ¿sí? Entonces, cada empleado tenía que llegar a un número de entrenamientos, porque la compañía tenía mucho software libre en tema de entrenamiento, en tema de learning, que sea presencial, sea virtual, pero tenía herramientas de entrenamiento muy buenas. En todos los temas posibles, entonces de alguna manera tú podías llegar hasta certificar, hasta tener de alguna manera un título a nivel online con los sistemas que tenía la empresa, entonces el KPI a nivel de entrenamiento para ellos era muy valioso, entonces esto mucho depende, insisto, de la prioridad o el rubro que pueda tener también la compañía, eso es algo muy importante para que uno también lo pueda manejar cuando ve métricas de recursos humanos, ¿sí? No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, algo que les gustaría preguntar, no sé, aportar. Me permiten que enchufo la batería del celular.
la computadora. Sí, porque esto se me apaga y vamos a tener problemas. Creo que ya está conectando. Ah, sí, ya está conectado. Ok, chicos, cuéntenme, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que les gustaría saber más de tema de métricas de recursos humanos o de los temas pasados que hemos visto. Aprovechando un poco que nos queda el tiempo, porque de acá creo que ya no tengo más láminas. Así. El tema de la conclusión. Básicamente sabemos que los datos son precisos. Lo que hagamos con los datos de alguna manera de recursos humanos o cómo manipulemos un poco el tema de la data es lo que va a mostrar mucho el éxito dentro de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Lo más trabajoso cuando uno ve métrica, que de repente con la experiencia que yo he visto, es la forma de recopilar datos y el procesamiento. He tenido la experiencia de procesar de Excel y ahora que trabajo con SuccessFactors, que es totalmente diferente, pero para mí la perspectiva sigue siendo única. Trabajamos con data muy sensible, entonces es algo que también se está creando mucho ahora, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, para los equipos de recursos humanos exitosos, el trabajo más importante o el más interesante para mí es que de alguna forma trates un poco de evolucionar tus métricas, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú puedes trabajar indicador de rotación, que ya lo tienes por gerencia, lo tienes por área, por familia de puesto, por time, pero ya puedes empezar un poco a correlacionar, que salga un poco lo culturalmente, ojo, mucho depende de la compañía, es algo que también hay que trabajar, porque a veces el tema de las comparaciones como que a nivel trabajo pues son un poco más sensibles, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho transformar, es decir, alguna correlación diferente que tú lo puedas hacer en ciertos determinados tiempos. De mes a mes puedes ver un poquito de repente la misma comparación entre gerentes que puedan tener el mismo tamaño de equipo, más o menos ver su rotación y mostrarlo abiertamente en tema de comité y decir, eso es un poco el turnover que se está teniendo por gerencia, no por un tema de competencia, ojo, sino por un tema de que puedan tener el visual panorámico completo. Pero esto mucho depende qué tan madura sea la compañía, ¿sí? Esto lo tienen que conversar antes de mostrarlo. Eso es muy importante. Y como sabemos, pues el avance de la tecnología en lugares de trabajo y herramientas de datos, pues ahora está siendo mucho más fácil. Tenemos diversidad. Si ustedes simplemente colocan en ChatGPT y tapen software en recursos humanos, ChatGPT te va a mostrar como 20, ¿sí? Entonces, elijan el que mejor se adecue a la compañía. Busquen siempre un poco reviews. Y lo que sí les recomiendo que si quieren implementar un software, es que más o menos veas qué tipo de software tú ya tienes dentro de recursos humanos. Si ya estás trabajando, no sé, estás trabajando con un Hiris que de repente es completo, pero si no tienes ningún software de recursos humanos, elige o mira un poco los otros software que ya tiene la compañía, como para que lo puedas correlacionar a largo plazo el tema de las métricas. Si no optes por un software que de repente no te funcione o el tema de implementación en la compañía se hace muy largo o que de repente el software implica mucha información que de repente tú todavía no tienes. Uno contrata software cuando ya tienes información disponible o al menos, como digo, ya he trabajado métricas de recursos humanos, has trabajado HR Analytics que tienen que ver mucho manejo de información, finalmente para poder implementar todo lo que es People Analytics. Tienes que ver realmente cómo está tu compañía a nivel métrica en este momento. Es muy importante, ¿sí? Bueno, si no tienen preguntas, no sé, porque a mí sí me interesaría que me pregunten, no sé, las personas que por ahí están interesadas en algo más de recursos humanos, que de repente no tocamos en algún tema y lo podamos ver, porque más o menos calculé un poco el tema con las preguntas, pero creo que no les gusta preguntar mucho. O algún aporte o algo, no sé si aprovechamos y le robo 10 minutos un poco a Roxana y me cuentan un poco qué les pareció el curso, que de repente que toca mejorar, que toca que de repente se hizo muy bien en clase, porque es algo que también me ayuda mucho para mí, ¿no? No sé si a alguien le gustaría escribir o a alguien le gustaría levantar la mano y participar. Yo encantada de escuchar. Así que conmigo siéntanse en confianza, no soy alguien que
que es muy, soy muy abierta al tema de la crítica, es más, valoro mucho eso. No, ninguno, o por lo que sábado de repente estamos así con ánimos que de repente no, ¿cómo es que se dice esto en español? No se me vienen las palabras. ¡Ah, qué bueno! Ah, Lorena, lo que yo te sugiero es que la base de todo management dentro de recursos humanos es métrica. Si no tienes métrica, implementalo. Ojo, no te recomiendo que hagas los 13 o 10 que vimos, no de frente, no. Que tengas 1, 2, 3 que sean totalmente básicos y empieces a trabajar en base a ello, va a ayudar mucho el tema de management. Porque no sirve mucho que yo pueda tener 10 o 15 métricas de recursos humanos si sé que realmente no estoy haciendo gestión sobre ellos. Recuerden que el tema de métrica o el tema de HR Analytics o el tema de People Analytics no es que simplemente se trate de un número, ¿sí? Recordemos que la clave de la métrica es que esa métrica ayude a tomar decisiones a los líderes de la compañía. O sea, el logro más grande que, por ejemplo, uno siente es que cuando tienes el speech, por ejemplo, no sé, del CEO de la compañía agarra y dice, bueno, la prioridad que tenemos ahora es bajar 5% el turnover porque estamos viniendo de un 20% de rotación de personal y la principal causa es la relación con los jefes. Entonces hay que darle foco a eso. Cuando un CEO de la compañía o la cabeza de la empresa empieza a hablar así, es que quiere decir que tu gestión como recursos humanos, esa métrica, está funcionando, ¿sí? O al revés, gracias un poco a que se ha bajado mucho el tema del turnover, el costo de alguna manera ha incrementado, entonces este año el promedio de incremento salarial ya no va a ser, no sé, 5, sino va a ser 10%. Entonces, cuando ya tienes ese speech dentro de los líderes de la compañía, es que realmente estás trabajando en métricas que aporten valor. No sirve de nada que recursos humanos se llenen con un dashboard súper bonito, con 20, 30 indicadores, si al final los líderes de la empresa no te miden esas métricas. Ojo, que los ratios que estamos viendo acá, o sea, este dashboard que ustedes ven acá, si bien es management de recursos humanos, lo que tienes que colocar acá es información que un líder de la compañía tiene que agarrar para poder tomar una decisión. Ojo, eso es muy importante y es la clave del éxito de las métricas de recursos humanos. Es lo mismo que una métrica financiera, ¿sí? Si en la métrica financiera tú ves un dashboard financiero donde estás viendo que la EBITDA de repente solamente ha crecido 5% en un año, quiere decir que va a impactar directamente a recursos humanos en tema de contrataciones, me va a impactar directamente en mi budget de incremento o me va a impactar en mi budget general de recursos humanos, ¿sí? Lo mismo tiene que pasar con tu dashboard de recursos humanos. Todo líder de la compañía tiene que ver este dashboard y decir, a ver, mi rotación en mi área está en 5%. Eso me está afectando porque la productividad de mi equipo de alguna forma no está dando. ¿Sí? Eso es muy importante. Y ojo, cuando uno muestra dashboard de recursos humanos, no es que yo voy a gestionar resultados para todos estos números que uno ve dentro de métrica, HR o el tema de People Analytics. No. Tú tienes que incorporar a los líderes y saber qué significa tener 1000 decisiones, posiciones abiertas, por ejemplo. Cada líder tiene que saber interpretar eso, tiene que saber en su área cómo está impactando ese ratio. Si no, no funciona. El dashboard depende, Lorena. Normalmente se hace la estimación por un año, ¿sí? Pero puedes incorporar alguno nuevo de repente en el trimestre o en el sexto mes. Esto depende mucho qué tan madura está la compañía. Por ejemplo, cuando yo implementé el tema del dashboard de recursos humanos en la empresa, la mayoría de mi actualización de información era de manera mensual. ¿Por qué? Porque recabar la información me demoraba mucho porque no tenía algo establecido. Entonces, los primeros 3 meses lo veíamos de manera mensual, porque recopilar la información para colocar al dashboard me demoraba mucho, porque no existía. Entonces, yo tenía que hacer mis plantillas, yo tenía que hacer la estructura, tenía más o menos dar visibilidad, enseñar de alguna manera a la gente, enseñar a los líderes para que estoy jalando la información, etcétera, como para que lo puedan ver visualmente mensual, ¿sí?
Pero después de que optimicé todo el tema de recopilación de información y ya tienes tus maquetas puestas, ya mi indicador algunos lo podía actualizar de manera semanal. Por ejemplo, el tema del turnover ya lo podía trabajar de manera semanal. Contratación también de manera semanal. Pero esto mucho depende de cómo tú captas la información para el tema del dashboard. Pero normalmente la estimación es un año y la mayoría de las métricas cuando tú empiezas es de manera mensual o de manera semanal. ¿Sí? Esto, insisto, mucho tiene que ver qué tanto te demoras recopilando información, porque no ayuda mucho que, por ejemplo, yo me demore 2 semanas recopilando información para un ratio que de repente no aporta valor en la compañía, simplemente para ponerlo en el dashboard, así no funciona. Sí, prefiero esas 2 semanas con un ratio que va a impactar dentro del comité, porque a ellos les interesa ver eso. Por ejemplo, la compañía donde yo implementé me decía, me interesa mucho ver el tema de rotación girasol y si es posible lo quiero ver hasta rotación diaria porque me interesa, porque voy a hacer acción sobre eso. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo vas haciendo step by step, que es un poco esa procesa. Primero mes, luego semana, luego día, y luego de repente les das el acceso directamente a los líderes y pueden manejar de alguna manera los visual, ¿no? Como para que ellos puedan trabajar, ver. Eso es un poco digamos, a largo plazo, que uno empieza siempre por lo básico, pero luego tú llevas a que esto de alguna manera ya sea manejo de los líderes y las acciones también. Porque ojo que la clave de un dashboard, Lorena, son las acciones que vienen, que no tienen que salir necesariamente de recursos humanos. Esto sale de los líderes y con compromiso de cada cabeza de área. Es donde ahí mides un poco la efectividad de tu dashboard, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro aporte? Porque recursos humanos es maravilloso, pero en tema de métricas, tienes que hacer de que los líderes o las personas valoren estas métricas para tomar decisiones. Si no, saca la métrica. Si es una métrica simplemente para mostrar un número, no sirve. Sácalo de tu dashboard. Tiene que ser algo que agarres y tomen decisiones o de alguna manera que se mire porque esté impactando directamente en el negocio, por decir así, ¿no? Porque si no suma, simplemente es un número. Por ejemplo, datos demográficos, en mi dashboard, por ejemplo, para una compañía donde trabajé, no les interesaba mucho. Por ejemplo, el demográfico me decía, Girasol, muéstramelo mensual, porque en verdad no, o sea, no es mi prioridad ahorita ver un poquito de repente el rango de edad de la gente o el tema de género, no, porque no es mi prioridad ahorita. Mi prioridad ahorita es turnover, es entrenamiento y coste laboral, por ejemplo. ¿Sí? Pero igual ponía lo otro por un tema, por si preguntaban, pero no era mi prioridad, todo lo actualizaba cada mes. Pero de alguna manera hay que ver priorities también, ¿no? Ok, no sé qué más. ¿Qué más les gustaría saber? No sé, preguntar. Porque las personas que estamos conectadas, no sé si todas trabajan en recursos humanos, pero sí me gustaría saber un poquito qué otras dudas tienen. O qué temas más, no sé, o qué más les ha gustado de las clases, o qué no les ha gustado de las clases. De nada, Lorena, yo encantada de ayudar. Ok, chicos, entonces, si no tienen más preguntas, los libero, les regalo 9.